gusto. Mucho gusto, mi nombre es Mercedes Ballesta. Somos estudiantes de biología primer semestre. Estamos aquí interesados en conocer más sobre la acuicultura y en la Universidad de Córdoba. Queremos saber, por ejemplo, es la especie de pescados que más se cultiva aquí. Bueno, aquí cultivamos las especies nativas, que son especialmente 4, que son la cachama, bocachico, dorada y bagre, que son las especies nativas de acá de la cuenca. Ok, muchas gracias. Aquí vemos muchos estanques los cuales están especies muy pequeñas. ¿Esos son trasladados acá? Sí, bueno, es un proceso que se hace acá dentro de la piscicultura. Hay unos procesos que es lo que es reproducción inducida de las especies. Como te digo, o sea, son especies que ya están maduras, las inducen porque en los estanques no se reproducen, no están las condiciones ambientales. Cuando hablamos de especies rofílicas, porque son especies que necesitan de las aguas, de la parte alta de los ríos, para su reproducción. Entonces, cuando están en unos cuerpos como los estanques, ellas logran madurar, pero no ovulan, en el caso de las hembras. Entonces se hace la inducción para que ella ovule. Entonces esas especies se meten en las piletas, luego se hace una reproducción inducida, hablo de los padrotes, se van a unas piletas especiales, se dan una incubadora, sale una larva, por decir algo, a los 5 días, van a unos estanques de alevinaje. ¿Qué son estos de acá? Que son los de allá, sí. Entonces eso lo que ustedes están viendo ahí son los del alevino ya como tal, la especie de alevino. Okay. ¿Y qué clase de alimentos o qué comen los pescados? Bueno, los peces comen concentrado. ¿Concentrado? Sí, alimento concentrado, así como hay concentrado para la avicultura, son los pollos. Entonces para los peces, de acuerdo a los requerimientos nutricionales, hay una variedad de concentrados. Hay un concentrado inicial, o sea que hablamos de proteína, cuando es de 40% de proteína para esas especies que son iniciales, son los alevinos. Ya cuando son engordes, del 24% de proteína, que es lo que se busca en la práctica. Bueno, otra pregunta. Muchas veces las personas se preguntan que si la acuicultura estudia los peces, pero ¿cómo así? O sea, más a fondo en sí de esa carrera. Listo, la acuicultura como tal no se refiere exactamente a los peces. La acuicultura es la ciencia que estudia el medio acuático, ya las especies que hay. Ejemplo, dentro de la acuicultura está dividida la camaronicultura, que es camarón, ostricultura, que es las ostras, la piscicultura, que es esta parte que estamos viendo, que es lo más importante. Trabajamos parte de zoocría. La acuicultura como tal es una zootecnia, o sea, la producción de especies menores, carne. O sea, no es efectivamente, sí, es que se tiene conocimiento que la acuicultura es pescado, ¿no? O sea, la piscicultura apenas hace parte de la acuicultura, pero es lo que más se ha desarrollado como tal. La camaronicultura a nivel de la costa, que también hay mucha acuicultura en esa parte. Entonces, en sí la acuicultura es eso, cubre todas esas áreas, todas esas ciencias de producción. Okay. Bueno, en nombre de mis compañeros le damos muchas gracias por atendernos en este día. Bueno, siempre a la orden por acá. Piensa, o sea, ¿cómo se enamoró usted de su carrera? Bueno, mi carrera especialmente por la biología. Yo estaba interesado en los estudios de la biología y como la acuicultura como tal, ¿verdad? Está clasificada entre biología y la ingeniería. Entonces, más hacia la biología, y yo trabajo especialmente con peces ornamentales. Que hace dentro de la acuicultura, dentro de la piscicultura, está la acuarística también, que es los de peces ornamentales. Y como un hobby inició y vi que es como un negocio, es una gran rentabilidad. Y de hecho, eso estoy trabajando aquí en la universidad, porque yo metí el proyecto de peces ornamentales. Entonces, en esa parte, biología y el hobby de peces ornamentales me metí. Y ahora, entonces, díganos algo que motive a las personas que cuando dicen, ay, acuicultura, ay, qué pereza, pescado. O sea, motiva a las personas diciéndole como que la acuicultura no es solo peces, es algo más. Eso es lo que tú dices. Como yo te decía también, que la acuicultura no es pescado. Entonces, la gente ya dice pescado y ya hasta ahí se queda. Pero dentro de la ingeniería, que es la acuicultura, hay estudiantes trabajando en la parte de administración, o sea, administrar una estación piscícola.
Nosotros en el campo de la acuicultura luchamos mucho con los biólogos marinos, cuando hay un choque, cuando empezó la acuicultura, en la parte de la biología marina, que tenían esa parte. Y sí, o sea que solamente dentro de estas carreras de producción, o sea que hacia el futuro, recuerden que hacia el futuro es la producción de carne, de alimentos, entonces una carrera hacia el futuro. Obviamente que no tiene buen desarrollo en esta región, la piscicultura como tal no es muy desarrollada en esta región, sino hacia el interior y hacia la costa, bueno, pero ya el camarón que ha tenido muchos inconvenientes, pero hacia el interior, que es una carrera muy buena y que tiene mucho campo, es bastante campo. También hay un campo dentro de la parte de administración, la parte de ingeniería y esa cosa es amplio este sector. Que se cultivan acá son para comercializar. Sí, efectivamente las 4 especies yo te dije inicialmente es para consumo, carne, sí. Y cuando hablamos de peces ornamentales, de ornamentación, son peces donde no, el producto final no va a ser sacrificado, o sea, es como ornamentación, un adorno, pero con función de carne. El cuidado que hay que tener, ¿estás grabando? Sí. El cuidado que hay que tener con estas, son represas, ¿cierto? Sí, el represo está ahí. Sí, ellas se utilizan a veces unas mallas, ¿cierto? Para la captura. Es para la captura, Sí. captura. Okay. Bueno, mira, te digo el cuidado para el engorde. Sí. O sea, son estanques que las condiciones de agua están en condiciones de pH, temperatura, a condiciones de esta especie que se está cultivando. Si miramos que son peces tropicales estas 4 especies, o sea que las temperaturas están entre 28 y 30, un pH entre 6 y 7, el oxígeno, que es uno de los principales. Entonces esas condiciones no debe estar el estanque lleno de maleza, debe haber cierto recambio porque como va a haber en caso de engorde va a haber bastante descomposición de materia orgánica por las heces y exceso de alimentos que quedan de los peces, entonces se debe mantener ese nivel, o sea, controlar ese nivel natural de los estanques con las condiciones físicas o químicas para que haya las condiciones y haya un crecimiento adecuado de los peces. Señora, le pregunto, ¿consiguen? O sea, ¿son vendidos o qué? Bueno, los peces ornamentales son nativos de todo el mundo. Ejemplo, ahí dentro de esa especie hablaban bailarina. La bailarina es originaria de Japón, el beta, que es el pececito que está ahí, es originario del Siam, o sea, de lo que es de Asia. Entonces son especies que no son nativas de esta región. Algunas especies acá en Colombia tenemos hacia la cuenca de la Orinoquía, que es el escalar, tenemos allí, el escalar, el cíclido convicto. Son especies que no se encuentran en esas condiciones, o sea, en esos colores, o sea, ya se han hecho trabajos genéticos, entonces no lo vas a encontrar. Se manejan en sistemas cerrados, perdón. En pileta, ya no se en estanque, en pileta, en sistema cerrado se hace las reproducciones y no tiene, por decir, contacto con el medio natural. Entonces, ¿eso es donde los conseguimos? Nosotros inicialmente compramos en una finca piscícola sobre ornamental y hacemos las reproducciones. Hay una clase de acuarística que es la que se da acá y allí se hace producciones y reproducción y se venden. O sea, estamos en condiciones de vender esas especies. Señora, otra pregunta. ¿El agua que contienen estas pozas, de dónde sale? De río. O sea, si ven donde ustedes están paradas, se coge agua directamente del río y va por un canal o un drenaje o una tubería que llega directamente a los estanques. Bueno, yo creo que mire, ¿y cómo es? Yo me imagino que también encuentran diferentes tipos de peces, tanto aquí o en el río también. Sí, efectivamente en el río pueden haber unas 50 variedades de peces. Pero fíjate, conoces Boca Chico, ¿verdad? Lo más importante es Boca Chico del río Sinú, que han tenido mucha disminución todas estas especies, ya entonces puede ser con factores ambientales de sobrepesca o otros factores externos. El Boca Chico, el bagre, la cachama, yo le digo que es una especie nativa, pero a nivel nacional es la orinoquía, la liseta, barbul. Entonces, dentro de esas 50 especies puede haber 3 especies que tienen mucha importancia a nivel de pesquería, cuando hablo de captura. Hay una especie que no tiene mucha importancia, como el barbul, la liseta, y hay otras especies que no son importantes porque no se consumen ya sea por su apariencia. Y fíjate que dentro del proyecto de esa acuarística, esa especie no tiene importancia a nivel de consumo
y que puede ser un potencial dentro de la acuarística. Nosotros, el cacucho, ustedes lo conocen, uno que se pega al vidrio. Ajá. O sea, eso nadie lo come, ¿verdad? Porque es un pez que es rústico y por la presentación. Pero si nosotros empezamos a exportar, que ese es uno de los proyectos aquí, esa especie hacia los Estados Unidos, va a ser un pez exótico para allá. O sea, ya se va a pagar con dólares. Entonces, esa explotación de esa especie que no tiene importancia a nivel de consumo puede ser explotada como ornamentación. Siempre y cuando, o sea, nosotros los productores estamos en la producción en cautiverio, o sea, no explotar del medio natural, sino producirlo en cautiverio, hacia la reproducción. Están en vía de extinción. Bueno, en vía de extinción acá en la cuenca del Sinú, que aparece en un libro, porque uno puede decir no está en extinción, pero si no aparece en un libro no está diciendo nada. En el libro rojo, que hay un libro que se llama el libro rojo, aparece la dorada, que es la charúa, dorada, ricón, barbul, cacucho es un pez que también aparece ya como extinción. Esta extinción, lo que le acabo de decir, por la sobreexplotación, por el uso de trasmayo, por algunos equipos de apareos de pesca que capturan desde pequeños hasta grandes. O sea, la explotación del bocachico, por ejemplo. El bocachico vienen y colocan en los caños unos trasmayos. Que todos estos peces tienen unas medidas adecuadas de pesca, de captura. O sea, me dice que el bocachico ya eso está, el bocachico a partir de los 20 centímetros, 25 se reproduce. Entonces la gente captura un bocachico de los 15 centímetros. Es un animal que no logra reproducirse y captura por cantidad, entonces eso ha provocado mucha extinción de esas especies. Entonces, así, como te digo, apenas dorada, barbur y cacucho. Y otra pregunta, de los peces que se cultivan acá, ¿cuál es el que alcanza un mayor tamaño? El bagre blanquillo, el bagre blanco. El segundo le sigue la cachama. O sea, el bagre en tamaño, en peso sería la cachama, por lo que alcanza altura y no mucho alto. Sigue la dorada y por último boca chica. En esta, ¿cómo se le llama? Piletas. Bueno, aquí echan los peces como que los más grandes o qué? Dentro del proceso de, ¿cómo le digo? O sea, no alcanzaría pronto esta entrevista para hablar de las tantas cosas que se hacen aquí. O sea, cada cosita es un proceso es muy largo. Importante. Sí, o sea, si hablamos de la agricultura, es un proceso, o sea, una incubadora larga. Esto hace parte del proceso de la acuarística, donde se hace el levante de los alevinos, de la larvita. En engorde se hace levante de engorde, acá se hace el levante para llegar a un tamaño adecuado para la venta. Estos son levantes, la malla, cuando son peces de colores, son muy atrayentes para las aves pescadoras. Entonces se le coloca la malla para el control de Pero creación. O sea, no importa el tamaño. De pez, no, por lo general los peces estos que están acá no crecen más de 10 centímetros.